Hoy toca hablar de tema polémico. El video hoy está dedicado a toda la porquería que hay en el mundo espiritual. Eh, y es un tema que creo que es importantísimo tocarlo hoy en día. Eh, Básicamente es algo que me tenía, eh, pues sí, como dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo, pero el detonante que me llevó a grabar este video es el video que les voy a mostrar a continuación de una chica que me contactó por Instagram hace algunas semanas. Digamos que desde que me expongo un poquito más en redes tocando estos temas, pues no falta, ¿no? La gente como que se acerca a ti con algún tipo de afinidad, ¿no? Y pues se acercó esta chica con lo que les voy a mostrar a continuación. Supone que los videos acá son cortitos de un minuto, por lo general los mando por WhatsApp, por lugar donde pueda ser más largo, pero bueno, te cuento que, bueno, como te decía, es un movimiento circular donde regalamos y al llegar al agua recibimos $16.160. Acá hay mucha información, somos una red, a pesar de que las naves son chicas, somos una red gigante donde nos apoyamos unos a otros, vamos explicando realmente cómo direccionamos nuestra mente para crearlo y hay mucha info, hay personas que si por ejemplo tú estás dispuesto a escucharnos, a venir con una llamadita para saber cómo es, de qué se trata y todo, hay muchas personas que ya dieron muchas vueltas contando como sus experiencias, etcétera, y me encanta. Digo que lo que hacemos acá es cambiar el paradigma, hacemos un cambio de paradigma, sanamos el sagrado masculino y el sagrado femenino. Realmente cuando yo inicié, estaba en pareja, mi pareja no creía nada de esto, yo entraba llorando en los primeros videos, llorando literalmente, no tenía trabajo, no nada, y yo lo que hice fue, ¿cómo se dice? Seguir, porque sentía que sí, manifesté mi regalo, manifesté los seres porque estoy en dos, en uno estoy viendo ahora, pero ya estoy casi por llegar a los hermanos guardianes es un elemento éter, personas que ya dieron vueltas, se consagraron con muchos regalos y bueno, con esas personas, que acá hay personas que tejen desde el año 2000 y desde antes este movimiento, pero contarte que tenemos un libro que se llama Confidencialidad, no está en todos lados y si hablan mal del movimiento nosotros nos salimos a defenderlo porque sabemos que lo que creo y creer, creo y creer. Eh, el video me generó rabia, por supuesto, como obviamente como cualquier estafa, ¿no? La evidente estafa piramidal que está promocionando esta chica, pero más allá de eso, yo lo que percibía en su actitud, en su voz y en todo lo que estaba sucediendo era mucho desespero. Se notaba que esta mujer estaba desesperada por dinero, por algún tipo de, no sé, como de sensación de inclusión en esta comunidad en la que ella está metida. Y es difícil, ¿no? En los videos se puede ver que ella está cuidando a sus hijos, tiene personas a su cargo, responsabilidades de dinero y evidentemente quiero pensar, ¿no? Que ella no es la mente maestra detrás de todo eso, sino que ella está siendo víctima de personas que se están aprovechando de ella eh, para sacarle dinero, ¿no? Y meterla en la estafa piramidal y que trabajen para ella y que meta otras personas en esta estafa. Y empiezo con eso el video porque la espiritualidad es muy peligrosa y es muy peligrosa porque tiene que ver mucho con necesidades trascendentales y existenciales que nos pegan a casi toda la humanidad, ¿no? Yo creo que así estemos más o menos conectados con lo que llamamos Dios, la divinidad o metidos en el mundo espiritual. Todos en algún grado tenemos algún tipo de ansia o de hambre existencial que nos obliga a buscar respuestas. Eh, Tenemos heridas que nos obligan a buscar ayuda, a buscar espacios, comunidad. Y pues evidentemente es un campo que aprovechándose de esa vulnerabilidad puede ser extremadamente corrupto. Yo creo que la corrupción de peor tipo es la corrupción espiritual. Y no porque la corrupción política o pues, sea a nivel económico no importa y no sea grave, sino que la, la corrupción espiritual atañe a algo profundamente vulnerable que es supremamente susceptible de explotar de muchas maneras y sobre todo explotado de maneras que remiten a verdades, ¿no? Muchas veces la espiritualidad se toma desde este punto de aceptar verdades, de aceptar dogmas, de aceptar doctrinas y pues deja mucho menos espacio al cuestionamiento. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Digamos que cuando hay corrupción política o económica es más fácil identificarla, señalarla, ¿no? Todos saben que es robar, saben que es mover influencias para beneficiarte, pero cuando
te están manipulando por algo por lo que eres vulnerable, es mucho más difícil de detectar y salir de ahí. Entonces el objetivo de este video es inculcar en ti, persona que seguramente está interesada en temas espirituales, por eso estás acá, una cualidad fundamental que tiene que ser el punto de partida y es la cualidad del discernimiento. Eh, Hay que ser supremamente hábil cuando te comienzas a mover en mundos espirituales para detectar la falsa luz. Y la falsa luz está presente en todo lado. De aquí no se salva a nadie, está presente en el budismo, está presente en la iglesia católica, que esta vez es la más evidente, ¿no? Pero está presente en las iglesias cristianas, está presente en el hinduismo, está presente en las tendencias New Age, está presente en las comunidades espirituales alternativas que salen hoy en día, está presente acá en Internet, está presente en absolutamente todos los sitios. Entonces, hay que partir de la mala fe, y eso suena difícil de entender en un principio, pero digamos, ese va a ser mi primer punto que voy a explicar más adelante, pero digamos por ahora, para cerrar esa introducción, creo que es importante, sobre todo en esta época de sobrecarga de gurús de información, eh, hacer un análisis realmente de la importancia del discernimiento y de entender que cuando nos ponemos en una búsqueda espiritual nos exponemos a algún peligro en algún grado. Y bueno, y ahora sí, antes de comenzar a entrar en materia, de dónde saco esa información, de todo lo que he hecho en mi vida referente a la espiritualidad, como les comentaba en mi video presentación del canal, si lo han visto, hace ya como 40.000 años, yo soy una persona extremadamente inquieta que ha pasado por un montón de caminos espirituales de todo tipo. Fui crear una familia católica, luego me fui al ateísmo, entré al budismo, pasé por esta parte más del yoga, estuve en una comunidad que estudia la cábala, estaba metido en el ocultismo, he estudiado tarot, gnosis, o sea, en donde ustedes se imaginen que hay algo relacionado con la explicación del universo, de la divinidad, eso, ahí he estado metido, ¿no? Es como un tema que me apasionaba mucho. Entonces, para bien o para mal, he estado expuesto a muchos conocimientos que me han hecho ver patrones y detectar todo esto que les voy a contar el día de hoy. Entonces estructuré este video en 5 red flags que tienen que ser casi que tu brújula en esta, o que yo considero que tienen que ser tu brújula en la búsqueda espiritual. Las tengo acá anotadas para que no se me olvide nada. Son como 5 pilares que yo pienso, obviamente puede haber más, pero son como 5 alertas de las que tienes que estar pendientes para que no te pasen ni termines expuesto a abusos o a confusiones que, como ya te expliqué, pues es lo común en estos mundos espirituales. Entonces, comencemos. Ah, Bueno, primer red flag, importantísima, yo creo que esta es tal vez la base y es donde más te pueden llegar a pegar si no estás atento, y es la aversión al juicio. Huye de cualquier persona, institución, filosofía, comunidad que te diga que el juicio es algo malo y que solo estás reflejando tu negatividad afuera cuando haces un juicio. Y acá esto viene, es que acá hay un tema interesantísimo y es la trampa de que muchas veces la luz, o más bien estas personas que buscan engañarte, usan la luz, usan verdades para manipularte. Es cierto que el juicio puede ser malo, es cierto que el juicio puede ser un atributo o una actividad muy dañina para ti, para tus relaciones. Es cierto que muchas veces tú espejeas tu negatividad hacia afuera, ¿no? Y señalas lo que en el fondo te pega, te duele, em, o te refleja lo que no te gusta de ti mismo. Es cierto, pero no es lo que siempre sucede. El juicio existe, es una cualidad humana que es valiosa y que está ahí por algo. Sí, como que nosotros fuimos otorgados en esta dualidad con nuestra parte de misericordia, pero también nuestra parte de juicio, nuestra parte que lucha, que señala, porque hay que defendernos. Y esto es algo que la espiritualidad muchas veces, sobre todo hoy en día, como se entiende, como esta versión hippie edulcorada de la espiritualidad, es como que está mal pelear, defendernos, y no. Entonces, claro, digo que es la primera más importante red flag porque te despojan de tus armas para pelear y de ahí en adelante cualquier cosa va a ser permitida por ti.
Entonces, mucho ojo, cualquier persona que te diga que si haces críticas, si haces señalamientos, juicios, precisamente sobre algo que no te parece, algo que no te viera, algo que es incorrecto, y te dice que está mal, juzgarlo, que te estás proyectando, que estás esparciendo negatividad, que estás vibrando bajo porque estás sintiendo cosas negativas, huye, huye y te diría que huye inmediatamente, independientemente de lo que sea, porque yo creo que ningún maestro ético te va a decir que no juzgues, que no cuestiones, que no seas crítico. Y porque precisamente desde ahí, ¿no? Desde la crítica, desde el juicio, está la forma en la que nosotros podemos decir, por aquí sí es, sí. Diciendo lo que no es como podemos encontrar lo que es, y por eso el juicio es tan importante, porque nos permite esquivar trampas, evitar confusiones, nos permite, es una brújula que nos permite encontrar el camino correcto. El camino correcto no se encuentra con amor y con fe, que sí, obviamente sí, pero no sé si me voy a entender, no es como una dirección que ya está ahí dada, es como que tienes que escarbar en una jungla y tienes que buscar tú el camino y con tu machete, ¿no? Que en este caso sería el juicio, ir encontrando el camino y depurando todo lo que es mentira, lo que es confusión, lo que es engaño, lo que es abuso, eh, porque de otra manera no vas a encontrar el camino correcto, ¿no? Que sí está vibrando en amor y en paz y en todo lo bonito que te dicen que debes sentir, está ahí detrás precisamente la confusión que tienes que esquivar. Entonces mucho ojo con no creerle a tu juicio interno, no temas cuestionar, no temas señalar si sientes que algo no va bien. Como te decía antes, una de las cosas que más usan estas personas es el tema del espejo. Y es un tema denso porque, de nuevo, verdades a medias, falsa luz. Es cierto que muchas veces tú espejeas tu negatividad en otras personas, que tu negatividad interna es la que te hace emitir juicios sobre otras personas, eh, porque los envidias, porque te reflejan cosas, porque te hace sentir mejor juzgar a otras personas, ¿no? Y el juicio, por eso muchas veces está muy por la negatividad. Pero evidentemente no siempre es así, como te decía antes, a veces la negatividad que señalas afuera, sí está afuera, sí, como que no, como que caemos en esta vaina de que como es adentro es afuera, ¿no? Y te lo justifican de un montón de maneras, pero no, o sea, el mal está ahí, el mal existe y tú con tu intelecto tienes el deber y el derecho de señalarlo. Entonces, si ves algo afuera que está te hace sentir mal, te hace sentir cosas de baja vibración, es correcto sentirlo. Si está mal, es correcto señalarlo, denunciarlo, apartarte de ello, crear límites. Entonces no te debes engañar por esto del espejo, que es tal vez de las cosas que más he visto, que más usan para engañarnos. Ojo con esas verdades a medias. Entonces, ya para acabar ese punto, no te dejes meter el cuento de que no eres suficientemente inteligente, de que estás lleno de negatividad. Eh, Confía en tu intuición, confía en lo que te hace sentir bien y ten mucha valentía, porque, insisto, muchas veces cuando buscas respuestas estás vulnerable, estás débil y hay que sacar muchas veces valentía para confrontar a estas personas, sobre todo en momentos en los que estás tan vulnerable. Bueno, segunda red flag, tema dinero. Acá entro en terreno complicado porque sé que el dinero es un tema sensible, sobre todo a nivel espiritual. Eh, lo primero que tengo que decir acá es que para nada creo que el dinero sea malo, en absoluto. Eh, Creo que el dinero, como dicen muchas veces gurús espirituales, precisamente es que es un amplificador. Entonces amplifica tanto lo bueno como lo malo. Pero el dinero es un tema en nuestra sociedad en la que es casi que la base de todo. Un tema sensible, ¿no? Como el tema que les mostraba con esta mujer del video que seguramente tenía necesidades de dinero y por eso terminó metida en esa situación. Eh, pues es un tema que te puede llevar al desespero muy fácilmente y a meter la pata en muchas cosas. No digo que el dinero sea malo, ni que la espiritualidad tiene que estar alejada del dinero. Evidentemente, las personas que se dedican a la espiritualidad, pues tienen que comer, evidentemente. Las organizaciones tienen que sostenerse, evidentemente. No podemos vivir del prana
que está en el universo solo con respirar. No está mal ofrecer servicios espirituales. Yo personalmente ofrezco un servicio espiritual que es de consultas de tarot, que por cierto, si quieres, agenda. Pero todo tiene que ser desde la ética. Está bien cobrar por un servicio espiritual. De hecho, lo ético es cobrar por un servicio espiritual muchas veces, porque al fin y al cabo es un intercambio. Obviamente hay espacio para la caridad, para la acción desinteresada, pero también es importante en términos de valorar el trabajo de las personas, pues retribuirlas con dinero y que sea bien pago, porque al fin y al cabo también es un trabajo como cualquier otro. Hay personas que se dedican al servicio y tienen todo el derecho de vivir en condiciones dignas, de mantener sus organizaciones funcionando. Entonces, con esto no quiero decir que todo lo que implique cobrar dinero es malo, pero lo meto como red flag porque, insisto, acá hay mucha posibilidad de perturbación, de corrupción, perdón, es la palabra que estaba buscando. Y hay que estar muy atentos porque hay una cantidad de estafadores impresionante como la estafa piramidal que les mostré al principio del video. Entonces, diría yo que hay principalmente dos ámbitos, probablemente hay más, pero quiero señalar dos que es los que más comúnmente he visto, en los que se producen más estafas y más corrupción en general en temas de dinero. Bueno, el primero es cobros por servicios espirituales. Em, Como les decía, esto no tiene nada de malo en principio. Insisto, yo presto un servicio espiritual y cobro por ello. Sin embargo, he visto cosas ridículas, absurdas, sobre todo a nivel de cursos. Me parece ridículo que te cobren $1,000, 3,000 y hasta más por estos cursos high ticket en el que te meten en una masterclass gratis, ¿no? A precios muy bajos, donde te prometen soluciones para la vida, ¿no? Porque estas personas tienen detectadas muy bien cuáles son las necesidades de la gente, que por lo general tiene que ver con dinero precisamente, con procrastinación, con relaciones interpersonales, con emprendimiento, ¿no? Como que te ponen el problema y te dicen ven a esa Mastercard gratis y luego vas a la Mastercard gratis. He entrado a algunas de estas, ¿no? Las primeras veces por ingenuidad, luego ya por curiosidad, como por ver cómo funciona esto. Y me di cuenta que es lo mismo, ¿no? Como que al fin y al cabo te terminan es vendiendo desde esta gratuidad un curso supremamente caro, insisto, 1,000, 3,000 dólares por un par de meses de supuestas mentorías por acceso a un grupo de WhatsApp. Y yo entro a ver, ¿no? Y como, bueno, ¿cuál es el contenido que está acá? Es humo. Hay mucho humo en este tema de cursos, así que ten mucho cuidado a que te inscribes. Porque, insisto, esa gente es supremamente hábil en marketing, en darle justo a donde más te duele, que por lo general es tema de dinero, ¿no? Como emprender espiritualmente. Y te entregan un currículum con cosas básicas, casi que de sentido común. Te genera sensación de comunidad a través de esas comunidades de grupos de Facebook o de WhatsApp y te sacan un montón de dinero por una información que no va a cambiar nada, por enseñarte a tal vez hacer más cursos igual que ellos, ¿no? Pero de fondo no hay ningún conocimiento valioso, no hay ninguna eh, verdad, no sé si se puede hablar de eso, que algo trascendental que te cambie la vida. No, no hay absolutamente nada. Ahí es, pagas básicamente por llenarte de ilusión y por una solución rápida muchas veces a eso que te está aquejando. Entonces ten mucho cuidado con estos cursos. Está bien formarse, insisto, ahí se puede hacer de manera ética, pero cada vez que te inscribas a un curso, mm, primero ojo con esta modalidad que te dije, ¿no? De la Mastercard gratis. Bueno, no siempre esto es obviamente, se puede ver como una estrategia de marketing ética y normal. Sí, es que no pasa nada, pero muchas veces es gancho, ¿no? Ojo con estas soluciones rápidas, con que en 60 días remueves todos tus bloqueos emocionales. Eh, He visto formaciones que valen mucho la pena. Por lo general son formaciones en las que adquieres habilidades, ¿no? En las que adquieres disciplinas, en las que adquieres conocimientos que te permiten ejercer alguna disciplina, que te permiten profundizar realmente en conocimientos que no son ideas vagas, que no son
experiencias de otras personas ni testimonios, sino que de verdad hay un contenido profundo. Pongo el ejemplo precisamente como yo aprendí tarot, yo pagué un curso, invertí dinero en ello y por eso cobro precisamente, pero podía sentir en ese curso, ¿no? La experticia de las personas, la pasión, de verdad esta sensación de comunidad, de aprendizaje, ¿no? No simplemente de un refuerzo colectivo de esta ilusión de mejoría, sino de verdad una comunidad de aprendizaje muy bonita. Fue una experiencia muy hermosa hacer parte de ese grupo con el que aprendí a leer el tarot. Em, pero no siempre es así. Tienes que ser muy exigente con esos cursos y con ese tipo de formaciones o de servicios. Em, Tienes que preguntarte realmente qué vas a aprender, para qué te sirve. Claro, suena contradictorio, ¿no? Pero a nivel material, físico, eso espiritual que estás aprendiendo, eso que te trae acá la materia, solo te está llenando la idea de más fantasías que solo te van a tener más estancado o estancada. El segundo tema que tengo que tocar acá, el tema de dinero, es el tema de los diezmos. Y acá es un tema sensible, también para muchas personas, de nuevo, verdades a medias, falsa luz. Yo creo que el diezmo tiene algún significado válido. Es una palabra que está muy asociada a la cristiandad, ¿no? A estas iglesias, sobre todo evangélicas, que te piden el diezmo. Y creo que mucha gente es consciente de eso, ¿no? De las estafas que terminan surgiendo a partir de eso. Pero digamos que desde un punto de vista positivo y desde todo lo que yo he leído, eh, particularmente esto viene sobre todo desde el misticismo occidental. El hecho de tú soltar el 10% de lo que ganas es muy poderoso porque primero te genera desapego hacia el dinero. Es un ejercicio muy fuerte de confianza en la abundancia, en tu trabajo y en el dinero, ¿no? Es esta capacidad de soltar y en entender que aun cuando sueltes vas a poder recibir, siempre vas a tener lo que necesitas, tus necesidades van a estar cubiertas y sobre todo es una forma como de santificar el dinero porque le da un significado profundo. Al tú destinar un 10% a algo que es puro, algo que es bueno, a algo benéfico, a donarlo a otras personas, en cierto modo estás limpiando el dinero, no le estás dando una nueva vida, un sentido lumínico, esta amplificación positiva de la que te hablaba antes. Pero pues evidentemente, verdades a medias, falsa luz, hay personas que se aprovechan de eso y te dicen, suelta todo eso que te acabo de contar, ¿no? De la importancia del diezmo, que es una verdad eh, que desde algunas corrientes místicas tiene mucho sentido, pero lo que sucede con eso es que dicen, suelta el 10%, pero es para mí, porque yo soy esa luz, yo soy esa persona que va a purificar ese dinero, yo soy quien tiene la verdad. Yo lo que he escuchado mucho es que, y una vez escuché esto no voy a decir, no voy a señalar cosas acá, tampoco quiero comenzar a hacer señalamientos directos, pero una institución bastante reconocida, de la que yo pues realmente tenía, pues percibía como bien, ¿no? Una vez en una reunión a la que yo asistía, ¿no? Virtual, porque pues era una comunidad en la que siento que había conocimientos muy valiosos, decían algo como que hablando del dinero, ¿no? Como que es importante que tú des y que lo puedes dar a donde quieras, ¿no? Que lo puedes dar a, a cualquier beneficencia, ¿no? Que hacer ejercicio de soltar está perfecto, pero que lo que realmente te iba a traer el beneficio del diezmo era dárselo a ellos porque ellos son los que tenían la verdad de Dios, como la interpretación correcta de la palabra de Dios y por lo tanto el diezmo con ellos iba a ser más poderoso. Entonces no te lo pedían directamente, no, no te decían yo soy la única verdad, pero te decían, ok, si puedes darlo a quien quiera, no sé qué, pero yo soy el que tengo. La verdad, yo soy el diezmo en mis manos, va a ser el más poderoso. A mí me recorrió un escalofrío y dije, wow, o sea, eh, como que si fue una decepción darme cuenta de eso, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Con el primer punto. Decía, no, es que si tú ves corrupción en esta institución, es porque no estás listo, no estás preparado, como que tienes algún bloqueo.
al conectar con la luz de Dios, del Creador, no sé qué, y yo me alcanzó a pegar. Estaba en un punto vulnerable realmente. Eh, pero dije, no, algo en mí se sintió profundamente mal y dije, no. Eh, Desde ese día comencé a tener relación con el dinero un poquito diferente, comencé a ser más generoso en medio de mis posibilidades, con lo poco, mucho que pueda llegar a tener en un momento. Y es un acto hermoso el diezmar, no pues el 10%, pero sí el siempre estar, tener como presupuestado algo para entregar sin, sin interés alguno, ¿no? Es muy poderoso, como un ejercicio espiritual muy poderoso que recomiendo hacer. Pero ojo, ojo porque hay gente que se aprovecha de eso y creo que es importante reconocerlo. Yo pienso que nadie tiene el derecho a adjudicarse el diezmo. Me parece un acto tremendamente egoico y corrupto. Entonces, y lo digo, no tengo miedo de decirlo, así mismo que se proyectan negatividad, pero me parece corrupto, me parece tramposo. Y bueno, por seguir hablando del dinero, pero no quiero que este video se haga muy largo, pero en general, alerta cuando esté el tema de dinero metido ahí de por medio. Eh, Hay gente que ofrece servicios de tarot como el mío y que es pura mierda, que es puro humo. Hay estafas piramidales como las que les mostré. Entonces, ejemplos es lo que sobran. Entonces, pilas ahí. Llegamos al número 3, de nuevo polémico porque es algo que está muy de moda y es el tema medicinas ancestrales, psicodélicos. Lo que voy a decir es fuerte y creo que lo voy a desarrollar tal vez en otro video hablando solamente de psicodélicos, pero si tú escuchas psicodélicos, ayahuasca, no sé YouTube qué tanto me deja hablar de estas cosas, porque pues estoy hablando de psicoactivos, ¿no? Pero eh, algo de esto huye. Y yo sé que es complejo porque claro, hoy en día está como de moda, no, yo los honguitos y no sé qué, y wow, increíble, yo era partidario de esto y no creo que sea esencialmente malo. Sin embargo, creo que no es necesario. Insisto, esto lo voy a desarrollar más en otro video, hablar específicamente del tema, pero principalmente por dos razones. Te diría que huyas de cualquier gurú espiritual que te hable de psicodélicos o al menos huyas de ese servicio particular, ¿no?, que te ofrece esa persona. Em, lo primero es que son peligrosos y esto es algo como que la gente se rehúsa a aceptar y entender. Desde mi experiencia, que tal vez se las cuente en ese otro video que les voy a hablar, como que si me he expuesto a situaciones peligrosas, ¿no? Como que no es tan inocuo ni tan sagrado como puede llegar a ser. Te estás exponiendo a una sustancia que tiene efectos que puede ser positivos o negativos. Em, Obviamente hay unas más peligrosas que otras, ¿no? No es lo mismo el yagé, ayahuasca o los hongos, ¿no? Pero siempre va a haber un riesgo y hay personas que no están capacitadas para asumir ese riesgo, que probablemente hacen un curso, ¿no? Como hablamos de los cursos ahorita de facilitador de hongos o más grave aún de ayahuasca o yagé. Hay gente que está haciendo ayahuasca o yagé solo porque se ponen una ruana que parece indígena. Entonces es coger un arma que es muy poderosa y ponérsela a que la blanda a un bebé. O sea, el nivel de poder y de madurez que necesitas para hacer este tipo de cosas, desde mi experiencia, tiene que ser impresionante. Y madurez y poder me refiero a la persona que lo facilita, ¿no? Y acaba la otra recomendación, jamás hagas eso solo. Yo lo hice, por supuesto, no fue buena idea. Bueno, hubo cosas buenas, cosas malas que hablaré después en ese otro video, pero eh, hay mucha persona por ahí afuera que te hacen un fin de semana y se visten de indígenas y puede que tengan algún tipo de linaje indígena, pero de ninguna manera tienen el poder, la responsabilidad que eso acarrea, ¿no? Eh,
Y insisto, las personas van allá porque están desesperadas. Yo acudí a estos psicodélicos porque me sentía muy mal. O sea, pasé por un periodo de depresión, varios, ¿no? Muy profundos, de ansiedad muy profunda. Tenía problemas de salud mental como bastante complicados y pues no encontraba respuestas de nada. Pues encontrar esta poción mágica que me sacaba de esos huecos, pues puedo decir que me ayudó. Pero, y acaba el segundo pero, este tipo de cosas no te va a solucionar nada. Mm, este tipo de herramientas tiene el poder de mostrarte cosas, de hacerte caer en cuenta cosas, pero no hay ningún cambio que vaya a suceder que no sea por iniciativa tuya. Y yo creo que muchas veces tú ya sabes que es el cambio que tienes que hacer. Lo único que hace es, o más bien lo único que hacen lo único que hacen los psicodélicos muchas veces es mostrártelo muy de frente. Ahora sí, espejártelo, reflejártelo en tu cara para que lo veas innegablemente. Pero estoy seguro que no necesitas psicodélicos. Y te estás exponiendo eh, y estás huyendo de la responsabilidad que tienes acá en el mundo real, no en el astral ni en el mundo psicodélico. Entonces, insisto, esto lo voy a desarrollar más en otro video porque es un tema un poquito más amplio que quiero precisar, ¿no? Porque suena un poco radical en este momento, pero quiero como dar mis razones de por qué pienso que eso es así, pero pues por ahora dejémoslo acá. Y una siguiente cosa que también tiene que ver con el punto anterior es el tema de dinero. Hay mucha gente que te cobra poco. He visto ceremonias muy baratas y otras muy caras, pero pues aquí también es el tema de dinero metido. Hay gente aprovechándose de tu vulnerabilidad, de tu necesidad de respuestas para cobrarte dinero para ceremonias. Una vez en una ceremonia de ayahuasca, bueno, una vez, no la única vez que estuve en una ceremonia de yagé, había un hombre que me decía que eh, él necesitaba hacer ayahuasca cada 2 semanas. No, no entiendo. No sé si ustedes han tenido un viaje con estas sustancias, pero esto no es una cosa que tú haces cada 2 semanas. Y me parece muy responsable que las personas que estaban ahí, que yo creía que tenían buena fe, estuvieran promocionando o les pareciera bien que una persona estuviera ahí cada 2 semanas. Entonces, complicado, complicado. Entonces, no busques escapar de la realidad, que muchas veces es lo que los psicodélicos hacen. Entonces, no quiero creer que toda la gente que hace, facilita sus medicinas, lo hace de mala fe. Creo que hay gente que sí está convencida de que eso sirve, pero creo que estamos en un punto de nuestra historia, ¿no? De nuestra conciencia de la humanidad. Lo que necesitamos es gente que no escape de la realidad, sino que esté aquí presente. Y a menos que no tengas algún problema muy profundo que se te escape de las manos, no hagas ningún viaje psicodélico. Además de todo el problema de deforestación, por ejemplo, que hay con la ayahuasca en el Amazonas. Entonces, no sé, no me parece un buen momento para acudir a estos medios. Número 4, por supuesto, no menos polémico los anteriores, y son las fantasías, y con esto me refiero a tema aliens, em, Atlantis, guías espirituales, el astral, semillas estelares, lenguaje de luz, todo este tipo de cosas que abundan en las redes sociales hoy en día. Yo no voy a meterme acá a pelear con las creencias de nadie. No digo que yo no crea en alguna de estas cosas. Probablemente hable de esto después. Pero mi problema con estas creencias es que muchas veces están muy desconectadas de la realidad. Y con esto me refiero a las historias que son muy fantasiosas, sino a las implicaciones que esto tiene en tu vida real. Em, de nada te sirve ser el experto en la civilización pleyadiana o haber tenido contacto con aliens o viajar en el astral o yo qué sé, o saber toda la historia de Lemur y de Atlantis si en tu vida sigues comportándote como un ser de mierda o no has logrado poner en orden tu vida, ¿sí? Yo pienso que todos estos conocimientos
tienen valor en la medida en la que nos sirvan para algo. Si no, desde mi punto de vista, insisto, hablando de la importancia del juicio, este va a ser mi juicio de hoy, son inútiles si no tienen ninguna aplicación en nuestro mundo real. Son puras fantasías si no te ayudan en nada. Insisto, esto no tiene que ver con un tema de creencias, porque yo respeto cualquier creencia. Yo creo en cosas también muy raras, pero es importante entender cuál es su función. Y les pongo un ejemplo. Yo no tengo certeza de que si Atlantis existió, pero una vez escuché a una chica hablar y contar la historia de Atlantis, y para mí fue fantástico porque representó en cierto punto de la historia, es como un reflejo de la psique de la humanidad. No, no deja de ser una historia como cualquier otra, que independientemente de que Atlantis exista o no, eh, era una historia tan bien contada, tan rica, tan arquetípicamente bien construida, que independientemente de que Atlantis exista o no, me dejó una marca profunda en cómo percibo mi propia psique y cómo funciona, ¿no? Como a nivel colectivo la humanidad. No voy a entrar en detalles de contar esa historia de Atlantis, por supuesto, pero por ejemplo, en este caso, me ayudó a entender cosas, ¿no? Funcionó como parábola para detonar procesos internos muy interesantes, pero no se puede quedar en la historia. Y si tú lo consumes, ese tipo de cosas como entretenimiento está bien, pero entonces ten presente de que es eso, entretenimiento. Si te gusta ir a cazar a alguien, si te gusta, yo qué sé, irte a hablar personas en lenguaje de luz, yo qué sé, hazlo, pero ¿qué está haciendo eso por tu vida? Y desafortunadamente yo la mayoría de cosas que he visto de este tipo de creencias fantasiosas es que lo único que hacen es el ridículo en redes sociales. Y yo sé que esto puede sonar difícil, puede sonar a juicio, pero ya hablamos de eso. Pero más allá de que sea bueno o malo, no quiero entrar acá en juicios de ese tipo particularmente, sino que acá dentro es en la confusión que te pueden llegar a generar y en cómo te sacan del camino. Mm, meterte en estas fantasías si no las sabes gestionar, que yo las tengo también, por supuesto, que puede ser fantasías o no, porque pues evidentemente no sabemos, sería muy ególatra nuestra parte decir que tenemos toda la verdad y que sabemos solo existe en un universo, porque probablemente hay aliens, probablemente hay seres en el astral, nadie lo sabe con certeza, pero probablemente sí es. Pero si eso no te está dando una guía clara de cómo accionar aquí en el presente con las necesidades humanas, en nuestro contexto social, político, en tu vida misma, en tus relaciones, te estás distrayendo. Entonces, ten claro si lo usas como entretenimiento o si es algo realmente profundo y espiritual para ti, porque si es algo profundo y espiritual, tienes que hacer el ejercicio de evaluar si realmente te está aportando algo positivo o solo te está distrayendo, porque hay gente distraída, gente con fantasías ridículas que solo entorpecen el camino espiritual de otros, es lo que hay y es hartísimo y he visto una explosión de eso hoy en día que no me gusta porque siento que mancha el trabajo de mucha gente que se dedica a la espiritualidad, incluso estos mismos temas que pueden sonar fantasiosos, pero que lo hacen con una conciencia y un sentido que de verdad tiene un impacto para nuestra ascensión de conciencia como humanidad y para problemas reales de nosotros. La última red flag que me gustaría que tuvieras en cuenta es que estés muy atento cuando algo no te vibra. Y esto no tiene que ver con el primer punto. Aquí digamos que partimos de que hay algo que es correcto, que es ético, que está bien, que es sincero, pero que aún así no te funciona, no te sirve y te hace sentir mal. Eh, Ese es un tema interesantísimo porque hay verdades, ¿no? Hay filosofías que tienen mucha razón. Hay gente que hace las cosas bien, pero puede que con todo y eso no sea lo que en este momento estés necesitando. Y hay que reconocerlo. Y tal vez esto quede más claro con un ejemplo. Yo, como les decía, digamos que mi primer acercamiento a la espiritualidad después de haber
abandonado el catolicismo y haberme vuelto ateo fue la filosofía oriental, ¿no? Particularmente el budismo. Eh, Porque claro, el budismo es una filosofía como que se presenta laica, digamos que me presentaba una idea de la espiritualidad, em, pues que alejaba, que contrastaba mucho, ¿no? Como del catolicismo y de las restricciones, de la vergüenza que te generan ahí, de los juicios malos, eso sí, que es el catolicismo, con otras creencias de esta filosofía punitiva y del pecado, ¿no? Fue muy refrescante encontrarme con el budismo. Y digamos que me metí de lleno y pues creo que todos tenemos en la cabeza estas imágenes de el iluminado, ¿no? Esta persona que se desprende de la materia y se va a vivir allá al monasterio. Yo idealizaba a las personas que lograban esto, que se iban al monasterio, que se rapaban. Hasta llegaba a considerar, ¿no? Algún día ser una persona de estas, ¿no? Como que se va al monte a meditar y a desapegarse de todo y a encontrar esa paz interna. Pero por alguna razón mi vida no mejoraba, sino que me hundía cada vez más y de hecho justo después de, de haber entrado a un centro budista acá de la ciudad, caí en uno de los huecos de depresión más horribles que pude haber experimentado en mi vida. Y tal vez fue el punto más bajo de toda mi vida. Y yo decía, ¿qué putas está pasando? Llevo yendo a esta sanga, llevo meditando em, todo este tiempo y ¿por qué estoy en este hueco? Me tomó muchos años entender que esa filosofía no era lo que necesitaba en ese punto de mi vida. Que lo que estaba haciendo era despegarme de mi cuerpo, despegarme de la materia, huir de mis problemas y buscar, idealizar una vida, ¿no? De asceta, ¿no? De, de separación, de desapego, que no era lo que necesitaba en este momento. Y vuelvo a lo que decía antes, no es que esté mal. Hay corrientes del budismo más y menos estrictas en ese sentido, ¿no? Que están más cerca del ascetismo que otras que están más enfocadas al mundo occidental. Pero es importante que reconozcas precisamente eso. Una de las razones por las que yo me volqué hacia el ocultismo, hacia el tarot y hacia, por ejemplo, la cábala y otras disciplinas místicas occidentales es porque están como en un sentido más de traer la divinidad acá, ¿no? Como a la materia. El cuerpo es mucho más importante, el deseo se aborda de otra manera. Em, y lo que estaba haciendo esta otra filosofía que es buena, ¿no? En esencia positiva, era alejarme de eso otro que necesitaba, que era precisamente anclarme mucho más a la tierra. Yo creo que voy a hacer otro video hablando de esto porque es muy interesante y creo que no podría llegar a la profundidad que quiero en este punto de los diferentes caminos espirituales que hay, porque es importante elegir uno, porque no todos son iguales, porque desde mi punto de vista como occidental es apuntarle a esta visión idealizada oriental de la espiritualidad es incorrecto. Em, pero bueno, en fin, creo que no quiero meterme en ese tema acá, pero digamos lo que quiero dejar claro acá como red flag es que si tú sientes que algo no te funciona, no te vibra, busca otras alternativas. La divinidad se expresa de muchas maneras en cada uno de nosotros. Eh, la puedes encontrar efectivamente en vaciar tu mente, en iluminarte, pero también la puedes encontrar en tu cuerpo, la puedes encontrar en tus vínculos, la puedes encontrar en el dinero. Entonces, ojo con lo que tu alma te pide realmente. El hecho de que algo le sirva a alguien y que sea positivo y lo ejerzan gente moralmente no madura, no implica que sea algo que tú necesites en este momento. Y ya creo que sería todo por el video de hoy. Eh, Seguramente hay más red flags, ¿no? O sea, el mundo espiritual está lleno de porquería más de lo que me gustaría y por eso esta gente cientifiquilla, ¿no? Que define tanto el pensamiento positivista, tiene donde agarrarse para criticar la espiritualidad y
por eso muchas veces no los contradigo, sino que les doy la razón a la gente que critica la espiritualidad. Eh, Porque pues está llena de mierda, pero precisamente por eso es que hay que hacer el ejercicio de ser crítico, de ser despierto, de tener juicio para poder discernir y ser una espiritualidad realmente que sirva, una espiritualidad ética que atiende los problemas de nuestra humanidad hoy en día y a tus propios problemas, obviamente, los que tienes adentro. Y pues ya recuerda apoyar este video, darle like si te gustó, comentar cositas, qué opinas, qué otras red flags has encontrado por ahí. Y nada, nos vemos en próximas. Chao.